Buenos días, jóvenes. Buen día, Lisa. Buen día, Lisa. Buen día. Bienvenidos a la última clase. ¿Estás nervioso por su examen de mañana o están ya más confiado? 50. Bueno, debe ser por otra materia, por física no creo que estén preocupados. Nada. Bien, la verdad que yo he tratado de hacerlo lo más eh, asimilable la materia, hacerlo más digerible para que ustedes entiendan mejor y sobre todo enfocado en el tipo de examen que van a tener. Esa básicamente ha sido el enfoque que se le ha dado. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo.
Bien, siguiendo con las preguntas del banco de preguntas, tenemos una pregunta teórica número 66. La energía cinética depende de la velocidad, la gravedad, la aceleración, la altura o ninguno. La A. La A, dice su compañero. ¿Qué dicen los demás? Inciso A. Perfecto, inciso A. Bien, este ya lo hemos hecho. Vamos a repasarlo, a ver. ¿Quién me puede decir cómo se resuelve? Hay que llevar ese 0,25 que está en gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Se puede hacer por regla de tres simple. ¿Ya? A ver. Es la C. Ok, pero el desarrollo. Puede poner ahí 1 gramo sobre centímetros cúbicos, ¿Ya? una línea y que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y abajo del 1 gramo podemos poner 0,25 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahí, Ya. A ver, primer gran error. ¿Alguien me puede decir qué unidades tiene 0,25? Medio. Ninguna. Buena. Ninguna unidad. Si no mal recuerdo, hay que dividirlo por la densidad del agua, que es 1. Se queda 0,25 y las unidades de centímetro, digo, de gramo por centímetro cuadrado. Y de ahí lo llevamos a kilogramo por metro cuadrado, digo, cubo. Ya. A ver. De todo este enunciado, la única
parte correcta es esta. 1 gramo equivale a 1000 kilogramos por cada metro cúbico. El único rescatable de todo lo que dijo su compañero. Ahora, la densidad relativa de un líquido es igual a la densidad del líquido dividido la densidad del agua. Por definición, la densidad relativa es adimensional. Densidad relativa no tiene unidades. De nuevo, la densidad relativa no tiene unidades, es adimensional. Porque estamos dividiendo gramos, centímetros cúbicos, sobre gramos, centímetros cúbicos. Toda esta expresión se va a ir. ¿De acuerdo? Por eso la densidad relativa no tiene unidades. Sin embargo, en todas las respuestas o las posibles respuestas que yo debo marcar, me dan las unidades. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta me dice, ¿cuál es la densidad de un líquido desconocido? Me están preguntando esto. Despejar esa fórmula. Correcto, es nada más despejar la fórmula. Densidad de líquido va a ser igual a la densidad relativa, que es dato, por la densidad del agua. Ahora, esta densidad del agua es la que me va a aportar las unidades. Si yo lo hago con 1 gramo centímetro cúbico, me va a dar la densidad de ese líquido. Pero me lo va a dar en gramos centímetro cúbico. Si yo lo hago con la densidad del agua igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del líquido me va a dar en kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Esta es la variable que va a aportar las unidades. Entonces va a depender mucho de qué haga para tener el resultado directo o indirectamente tener la densidad de líquido y de recién transformarlo a las unidades correctas. Densidad de líquido va a ser 0,25 por 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Densidad de líquido 250 kilogramos por cada metro cúbico. Esa es la densidad del líquido desconocido. ¿No es 2500? A ver, 0,25 por 1000. Confundí con los decimales, sí, 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 está bien, está bien. Ahora, fíjense acá que si seleccionan mal las unidades, voy a hacerlo con otro color. Si seleccionan mal
Si yo hago densidad de líquido igual a 0,25 y lo multiplico por 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿cuál va a ser la densidad de líquido? 0,25 gramos centímetro cúbico. Ven que si yo lo hago mal y selecciono mal, tengo una respuesta o una posible respuesta tumbe. Se fijan que si yo lo hago mal, aún haciéndolo mal, hay una respuesta equivocada que coincide con el valor que yo saco. Estos jóvenes, por favor, nunca. ¿De acuerdo? Bien. Esta me parece muy fácil para ustedes, pero vamos a ver. Pregunta número 75 dice, si vierto agua con densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y aceite vegetal con 900 kilogramos por cada metro cúbico en un recipiente, ¿qué líquido quedará en el fondo? El agua. El agua. Lo mismo por la densidad. Bien, que este valor no los confunda. $900 kilogramos por cada metro cúbico es igual a 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Y 0,9 es menor que 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por diferencia de densidades, el agua siempre va a quedar debajo. ¿De acuerdo? Aquí el tumbe es esta unidad, este valor. ¿Se fijan?
Bien. Pregunta 76. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento, el comportamiento de los fluidos en reposo, el comportamiento de la temperatura en los fluidos, el comportamiento de la viscosidad en los fluidos o ninguna de las anteriores. Inciso A. Dinámica significa movimiento. Correcto. Dinámica significa movimiento. Bien. Hagamos la 71. A ver, su compañero quiere la 71. Densidad de mercurio, 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Eso hay que llevarlo a kilogramos por metro cúbico. Trece coma seis gramos por cada centímetro cúbico. Yo sé que tengo 1000 gramos en un kilogramo. Y sé que tengo 100 centímetros en un metro. Para que esto sea cúbico, tengo que elevar al cubo y elevar al cubo. Así se me va a ir esas unidades. Entonces es 13,6 por 100 al cubo dividido 1000. ¿Cuánto es eso? Uno coma 36. ¿Estás seguro? Sí, Listen, sale eso. 13.600. 13.600. 13.600. ¿Por qué en el inciso A y en el inciso C está la misma respuesta? ¿O estoy ciego? Pero sí, el inciso A tiene más de 2 ceros. No, él dijo inciso A, inciso C. Es que Ah, uno creo lleva, que en el inciso A es punto y en Decimal. el inciso C es coma. uno dice 13.000 y otro dice 13.600.
Casi me da cáncer por distinguir eso. Inciso A sería. Ya pueden ver. Sí, Ok, bien. Para que no les dé flojera, yo lo que hago es esto. Son 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros. ¿Sí? 100 al cuadrado al cubo. Dividido 1000. 3 ceros con 3 ceros. Ahora tengo una coma decimal frente a 1000. ¿De acuerdo? Una coma se va a llevar un cero. Estos dos ceros los sumo. 13600. 13600 kilogramos por metro cúbico. Ay, fíjense, ¿no? sí, sí, sí. 13600 y 13,600. Fíjense, muy importante acá. 13,600 kilogramos por metro cúbico. Mucho cuidado, joven. Después de esa hagamos la 52. Bien, ahí están las tres preguntas teóricas. De la primera es el inciso B. De la segunda, usted dijo que está entre 0 y 1. Y la tercera es 1.
Ya, ok. A ver. ¿Me ayudan a recordar dónde vimos choque? ¿Estaba en el PDF o en el share? No es en el SharePoint. En en la plataforma. Están en la plataforma. Está en la plataforma, ¿no? A ver, vamos a ver. Termovectores, estática, cinemática, dinámica. Fuerza de rozamiento, trabajo, bien, a ver. Bien, dice. De acuerdo al valor del coeficiente de restitución, los choques se clasifican en elásticos, inelásticos y plásticos. Elástico se considera cuando el coeficiente de restitución es 1. Aquí la energía cinética se conserva, es decir, tiene el mismo valor antes y después del choque. Entonces, su energía cinética inicial es igual a la energía cinética potencial.
choques inelásticos. Aquí la energía cinética no se conserva y se pierde en calor liberado. Dice, en un choque inelástico, el valor del coeficiente está entre 0 y 1. Choques plásticos. Aquí la energía cinética no se conserva y luego del choque los cuerpos quedan unidos. Energía cinética es igual a la energía cinética final más el calor liberado. ¿Ok? Con eso en mente, bien. Entonces, ¿cuándo es inelástico? Cuando el valor está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Mayor a 0 y menor a 1. Sería 0,5. Bien. Ante una mejor respuesta, ¿sí? Porque lo correcto acá sería colocar, por ejemplo, inciso A, 0. Inciso B, 1. Inciso C, mayor a 0. Inciso D, mayor a 0. Inciso E, menor a 0 y mayor a 1. Eso, así de bien formulada la pregunta debería ser de esta manera. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok, entonces sería, aquí dijimos que era 760, ok, entonces la 53 dice, el coeficiente de restitución para un choque elástico. ¿Cuál sería un choque elástico? 1. ¿De acuerdo? Por definición. Ahora, no nos estamos inventando nada acá. Siempre que duden, jóvenes, recurran otra vez al texto. Bueno, ya no tienen mucha zona para dudar.
Bien. Estamos por las 70, 75. Bien. Después pasa a preguntas tipo ya de estática. Aparejo, palanca, fuerza, vectores. Eso ya no entra en su examen. Desde la 254 hay de cinemática. Correcto, 250. Bien. Vamos a ver si podemos resolver, jóvenes. Pregunta 254. Una bicicleta parte de reposo y llega a una velocidad final de 40 metros por segundo, con una aceleración de 1. No me dice qué, pero asumo que es 1 metro por segundo cuadrado. ¿Cuál es el espacio recorrido? Dice. Distancia. Velocidad inicial, velocidad final. Bueno, antes de empezar, ¿qué movimiento es? MRV. MRV. Bien. Velocidad inicial. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 0. 0. 0. Velocidad final. Dato, 40 metros por segundo. Bien. Tengo aceleración, quiero saber la distancia, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final. El dato que no me dan, no tengo, y no es pregunta. La variable que no interesa acá es el tiempo. De las 4 fórmulas que yo conozco, ¿qué fórmula desprecia el tiempo? La cuarta. La cuarta. La cuarta dice, a ver, Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. bien, gracias. Ok, entonces velocidad inicial al cuadrado, esto directamente es 0. ¿Sí? Es aceleración, así que voy a usar el signo positivo. Lo que tengo que hacer acá es despejar distancia. Distancia es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Cuarenta al cuadrado dividido 2 por 1. ¿Qué unidades? Esto es metro, segundo, metro cuadrado, segundo cuadrado sobre metro sobre segundo cuadrado. Segundos con segundos, cuadrado con metro, y la distancia me va a quedar en metro. La distancia va a ser igual. 160 .
1600. 1600, sí. 2 por 1 es 2. Sería 800 metros. Respuesta. Ninguno. Bien, dice, un taxi viaja de Santa Cruz a Montero con una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Tarda 6,5 horas. ¿Cuál es el espacio recorrido? Dice. Bien, vamos a hacer 2,55. ¿Qué tipo de movimiento es? Es un MRU, ¿sí? Porque no veo aceleración, ¿sí? No veo que frene, no veo que acelere, que incremente, no se ve nada de eso. Además, dice que es constante. Ok. Tengo velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Necesito saber la distancia. Despejo distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La distancia es igual a los 100 kilómetros por cada hora por 6,5 horas. Hora con hora se va y mi distancia va a ser ¿qué unidades? Kilómetros. Está fácil, ¿no? Sí, Bien, la 256 jóvenes es teórica. Dice, el movimiento uniforme se caracteriza por tener una variación ¿de qué joven? ¿Qué varía? ¿Qué varía, jóvenes?
Ah, porque se está moviendo en el mismo eje. Mm, Y un movimiento en el eje Y no es igual a un movimiento en el eje X. A ver, ¿cuál es la única fórmula que se conoce de MRU? Aquí la acabamos de hacer. A ver, concéntrense en la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Jóvenes, jóvenes, concéntrense en la fórmula. Esta formulita, esta es la clave del éxito. A ver, La variación de velocidad. la variación de velocidad. La distancia nunca va a ser igual. El tiempo tampoco va a ser igual, porque cualquier variación de distancia va a variar la velocidad. Cualquier variación del tiempo va a variar la velocidad. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Entonces, un movimiento uniforme se caracteriza porque su velocidad es constante. ¿De acuerdo? No veo ninguna definición que se asemeje, porque las distancias no va a ser igual, pueden ser diferentes. El tiempo no van a ser iguales, pueden ser diferentes también. Pero eso está en función a una velocidad constante. ¿De acuerdo? Bien, la 257 dice, todos los cuerpos en movimiento, sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Se las estudia en Dinámica. Cinemática. A ver, definan, ¿qué estudia la estática?
Reposo. Reposo. ¿Qué estudia la dinámica? Movimiento. Movimiento. ¿Y qué estudia la cinemática entonces? Movimiento sin tomar las causas. Right. Acuérdense que en cinemática veo todos los MRU, MRV, MCU, todas esas. En alguno de estos veo fuerza. En ninguna fórmula de MRU, MRV, MCU, caída libre, lo que se les ocurra, fuerza no existe. Bueno, no es que no exista, no se lo estudie, no se lo analiza. Entonces, en cinemática, estudio cuerpos en movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen. En dinámica, estudio el movimiento y también las fuerzas que lo producen. Mucho cuidado, joven. Cuidado con esas preguntitas trampa. Fíjense que casi todas las preguntas tienen su trampita. Casi todas. Bien, la 258 sigue siendo teórica. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, la velocidad permanece constante, la aceleración es igual a cero, la aceleración se considera constante, la velocidad permanece constante y la aceleración igual a cero o ninguna. Así. La aceleración se considera constante. Yo diría que la A, la velocidad es constante y no cambia. Ah, no, 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 me equivoqué. Esto es MRV. Sería el inciso C. Ese sería. Ya Es ves. la C. La C. Yo digo que ninguna.
porque algún rato puede cambiar la aceleración. A ver. Y todos le pelamos. Bueno, creo que todos, no sé. Esto lo saqué del texto. Movimiento variado. Es el tipo de movimiento. En este tipo de movimiento la velocidad varía con el transcurrir del tiempo. En este movimiento aparece el vector aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo que estamos viendo. En este movimiento la velocidad cambia en diferentes intervalos de tiempo y la aceleración se mantiene constante. Estaban correctos los dos compañeros que dijeron la aceleración se considera constante. ¿De acuerdo? Esto lo saqué del texto. Vamos a ver. Listo. Ahora dice la pregunta. La 259 dice, ¿qué velocidad inicial deberá tener un móvil cuya aceleración de 4 metros, le debe faltar segundo ahí, y alcanza una velocidad de 50 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos? Inciso D, digo yo. A ver. 259. Preguntan, ¿cuál es la velocidad inicial de un móvil cuya aceleración de 4 metros por segundo alcanza una velocidad final de 50 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos? Bien. ¿Qué movimiento es este? Uniforme variado. Uniforme variado. MRV. Bien. Ahora, ¿qué variable
no se considera, no está tomado en cuenta, no es dato y no es pregunta. Distancia. Distancia. Ok. De las 4 fórmulas que yo conozco, ¿cuál de ellas desprecia la distancia? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien. Ahora, es positivo porque dice que está acelerando. De acuerdo. Necesito conocer la velocidad inicial, la velocidad final es dato, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, todo este término que está con positivo, veis con negativo. Velocidad final menos la aceleración por el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial. 50 metros por segundo menos la aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos. Eso va a ser igual a la velocidad inicial. Esto va a quedar velocidad inicial 50 metros por segundo menos 40 metros por segundo. Velocidad inicial 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, la 260 ya la hemos hecho. Con otras unidades, con otros valores, me parece. ¿Se acuerdan? Sí, solo se suman las dos distancias. Correcto. Para hallar la distancia, se suma el tren más el túnel. Una de total. ¿Sí? Acá despejan tiempo. Distancia sobre velocidad. Esto es 500 metros más los 100. Todo dividido entre 20. Esto es 600 dividido 20. 0 con 0, mitad de 30. Perdón, mitad de 60. 30. 30 segundos. Facilito. Dice, un ciclista viaja a Cotoca con una velocidad constante de 6 kilómetros por hora y emplea 90 minutos.
El espacio recorrido es velocidad, distancia sobre tiempo. Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Distancia va a ser igual a 16 kilómetros por cada hora por 90 minutos. ¿Cuál es la equivalencia de 90 minutos a horas? Hora y media. Hora y media. 90 minutos es igual a 1,5 horas. Entonces sería 24 kilómetros. Sí. Dieciséis más 8. Veinticuatro kilómetros. Bien. Un móvil parte con una velocidad de 3 metros por segundo y desaceleración a razón de 2 metros por segundo, llegando a disminuir su velocidad a 1 metro por segundo. El espacio recorrido es $262. Velocidad inicial, 3 metros por segundo. Aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. Velocidad final, 1 metro por segundo. Me preguntan, ¿qué distancia recorrió? Bien, de acá la variable que está despreciando es el tiempo. Del tiempo no sé nada. ¿Qué ecuación conozco que desprecia que está despreciando el tiempo? Velocidad final igual a velocidad inicial, más o menos 2 por aceleración, distancia. ¿Ya? Ok. ¿Tengo la velocidad final? Tengo. ¿Tengo la velocidad inicial? Tengo. ¿Tengo la aceleración? Necesito conocer la distancia. Bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está desacelerando. Bien. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 2 veces la aceleración por la distancia. Velocidad final menos la velocidad inicial. Va a ser igual menos 2 veces la aceleración por distancia. Aquí todo lo multiplico con un negativo.
No, vamos a hacerlo más fácil todavía. Bien. La fórmula quedó así. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 2 veces la aceleración por distancia. ¿Correcto? Bien. Sí, Este término que está con menos lo voy a pasar con más al otro lado. Velocidad final más 2 veces la aceleración por distancia, igual a la velocidad inicial. Ahora, velocidad final está con más, imaginariamente lo voy a pasar al otro lado con menos y voy a quedar 2 veces la aceleración por distancia es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. Ahora, estos dos términos que están multiplicando los voy a pasar a dividir. Velocidad inicial menos velocidad final dividido 2 veces la aceleración. Vengo y reemplazo, digo que la distancia es igual a la velocidad inicial de 3 metros por segundo menos la velocidad final 1 metro por segundo. Todo eso dividido entre 2 veces la aceleración. Distancia es igual 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Distancia es igual. Disculpe, ¿qué no deberían estar al cuadrado, la velocidad final, al inicio? No sé, así me pasaron la fórmula. Es al cuadrado. La velocidad final es al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Sí. Con razón. ¿Verdad? Y se me olvida. Oh, cuadrado, cuadrado. Cuadrado, 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 cuadrado. Bien. Igual en las unidades iba a saltar eso. Ok. Entonces sería velocidad inicial al cuadrado, 3 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1 metro sobre segundo, todo eso al cuadrado, dividido 2 por 2 metros sobre segundo cuadrado. Esto sería 9 menos 1 dividido entre 4. Esto es metro cuadrado sobre segundo cuadrado y esto es metro sobre segundo cuadrado. Todo este término se va, el cuadrado con el metro y me va a quedar en metro. Distancia. 8 dividido entre 4.
metros. Distancia, 2 metros. Igual iba a saltar, jóvenes, si se fijan, el error que faltaba el cuadrado. Porque arriba me iba a quedar metros sobre segundo y abajo me iba a quedar metro sobre segundo cuadrado. Metro con metro se iban a anular, segundo con el cuadrado, y esto me iba a quedar como 1 sobre segundo de la forma anterior, si es que no llegaba el cuadrado. Eso ya les marca que estábamos por mal camino. Bien. Vamos con una más. Aquí hay un juego de unidades. Dice, la velocidad de un auto aumenta de 72.000 metros por hora hasta llegar a los 108 kilómetros por hora en un tiempo de 2 segundos. ¿Cuál es el espacio recorrido? Eh, Tengo que llevar estos 72.000 metros por hora a kilómetros por hora. ¿Cómo hago eso? 72.000 metros por hora, sabiendo que en 1.000 metros tengo 1 kilómetro. Metro con metro, 30, 30. Son 72 kilómetros por hora. Esa es su velocidad inicial. Tengo la velocidad final, 108 kilómetros por hora. El tiempo, 2 segundos. Me preguntan, ¿qué distancia ha recorrido? Ahora, de acá, ¿qué variable no tengo, no dispongo, no conozco? La aceleración. Bien, ¿qué formulita me relaciona todas las variables excepto aceleración? Distancia igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 por tiempo. A ver, de nuevo, distancia es igual. Velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. Eso póngalo en paréntesis, dicen. Todo el conjunto de velocidad.
No, todo el ejercicio con el 2. A ver, quiero la ecuación. No, ahí solo faltaba multiplicar por 10. Sí, por T. Solo que tenía que ponerlo entre paréntesis. Y la velocidad final dividida entre 2. Todo eso entre paréntesis. Igual le va a salir lo mismo. También. Y a ver, era. ¿Qué ecuación era? ¿La fórmula? ¿Dice? Sí, la ecuación original. Ya. Distancia es igual. Abre paréntesis. Velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. Cierra paréntesis. Ahorita, ¿cuál es que voy a hacer los recibos? Ahora, por T. Ajá. Mensualidad. Ahí. La T. Ya, eso era. Bueno, Esa es la original. bien, excelente. Entonces solamente, fíjense acá las unidades. No es necesario llevar a metros por hora, ¿de acuerdo? Porque las respuestas, bueno, vamos, primero lo vamos a resolver y vamos a ver en qué unidades, si las unidades necesarias son las que, a ver, ya. Distancia es igual, allá, 72 kilómetros por hora más 100, ¿cuánto era? ¿108? ¿105? 108. Más 108 kilómetros por hora dividido entre 2 por el tiempo. 2 segundos. Bien. Pequeño gran error. Fíjense que tengo una incompatibilidad de unidades. Tengo kilómetros por hora por 2 segundos. No puedo anular horas con segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Puedo llevar todas estas unidades a horas o transformar 2 segundos y llevarlo a horas. Puedo decir 2 dividido entre 60 horas.
¿Jóvenes? Sí, Licen. Se puede, ¿no? Bien. Entonces, vamos a valernos de un artificio matemático y decir 72 más 108. ¿Cuánto da eso? 0, 180. 180. 180. 180 sobre 2. Ahora, pero eso está multiplicado por 2 sobre 60. ¿De acuerdo? Este 2 con este 2. 60 con 180. ¿Cuánto es eso? Tres kilogramos. ¿Hay en ninguno entonces? Sí, en este caso es ninguno. Bien. Si se fijan, tienen que hacer este artificio matemático para no complicarse con la división. ¿De acuerdo? 72 kilómetros por hora más 108, 180. 180 dividido entre 2 por 2 sobre 60 horas. Así se van a ir las horas. Y kilómetros hora les va a quedar en kilómetros. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Bien, nos pasamos un montón. Licen, ya tenemos que entrar a la otra clase. Sí, sí, sí. Bueno, jóvenes, ha sido un Licen. gusto. De mi parte, todo lo mejor. Éxitos. Sinceramente espero que todos entren. Yo quiero que todos sean ingenieros. Mientras más ingenieros y menos abogados, mejor va a estar este mundo. Así que espero que las clases les hayan sido de mucho provecho. De mi parte, los mayores éxitos para ustedes. Sé que mañana les va a ir excelente. Que estudien, repasen y espero verlos por la universidad jóvenes y nos podamos saludar en algún momento. Listo, Licen, y ojalá. Gracias, Licen. Así ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Bien. Licen. Hasta luego jóvenes, que les vaya muy bien mañana. Hasta luego, Liz. Nos vemos. Chao, chao, chao.